Estamos presentando a un nuevo protagonista que se ha unido a esta fantástica comunidad de profesionales que aspiramos ni más ni menos que a cambiar el mundo con nuestro trabajo, con nuestro pensamiento y con nuestros valores. El protagonista de esta tarde es un lujo tenerlo aquí, se llama Pedro Clavería, pero antes de empezar esta conversación prometedora, voy a invitar a la conversación a Rocío Aguilar, la directora de comunicación de Editorial Colima, para que nos presente a nuestro protagonista de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una semblanza, siempre breve, porque no da tiempo a mucho más, de Pedro Clavería, nuestro invitado de hoy. Pedro estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y de ahí ya, pues, vamos a decir, se evolucionó, se especializó como ingeniero de datos y personas. Trabajó en el ámbito de la consultoría en empresas como Capgemini, Tecnocom, T-Systems, Sericat, Singular Sopra, todas prácticamente dentro del ámbito tecnológico. Comenzó a colaborar también en el ámbito de datos con clientes con grandes empresas multinacionales como Inditex, BBVA, Banco de Santander, AENA, Ferrovial, Banco España, SEAT, Coca-Cola, o sea, todas multinacionales, como decíamos. En 2016, finalmente se decidió a crear su propia empresa de Big Data Analytics, Data Dreams, y en la actualidad lidera la iniciativa Datos y Personas para, según él mismo dice, crear soluciones innovadoras para mejorar el bienestar de las personas. Pedro es un apasionado de la innovación y su aplicación en eso, precisamente, en el desarrollo de las personas, la sociedad y las empresas. Por eso podemos definir también lo que hace como ingeniería del bienestar o incluso la IA del bienestar, ¿no? Ahora que estamos en un mundo plagado de cosas hechas con inteligencia artificial. Aplicar esta sabiduría y el conocimiento para mejorar la vida de las personas con tecnología, datos, prevención y educación. Pedro está totalmente al servicio de esta iniciativa y de las personas porque lo ve como un ecosistema abierto, colaborativo entre empresas, clientes, universidad, incluso organizaciones públicas, servicios de salud, entes públicos como ayuntamientos, colegios, todo el mundo en general. Como ya nos decía antes, Pedro es una persona interesada en mejorar la vida de las personas y las organizaciones a través de algo que parece muy frío, como son los datos. Así que bueno, ahora nos va a explicar un poco cómo lo hace y todo esto que os hemos contado es lo que convierte a Pedro en uno de nuestros protagonistas. Pedro Clavería es uno de los profesionales que se ha unido a esta plataforma, protagonistas.org, un espacio, como bien decía Marta antes, para personas creadoras de pensamiento. Protagonistas.org es una red de expertos con dilatadas, contrastadas trayectorias profesionales que se unen para potenciar sus visiones y sus intereses siempre desde un punto de vista humanista. Así que, bueno, Protagonistas es, en resumen, un proyecto en el que sus profesionales muy contrastados comparten conocimientos y experiencia para posteriormente ampliarlo y también poder inspirar a otros. Así que, bueno, aquí os dejo con Pedro y con Marta. Bueno, muy bien, Rocío, una gran introducción como siempre. Querido Pedro, qué ilusión me hace tenerte por aquí. Oye, pues a mí también, muchísimas gracias, Marta, Rocío. Y sí, yo quizás lo único que agregaría, porque la verdad es que joder, da gusto que a uno le repasen, ¿no? Así, es la parte académica, ¿no? Porque yo al final pues he tenido la suerte de dirigir el programa de Business Analytics de SADE, he dado clase también en EAE, de Valley, la EOI, y además muy con esa vocación de compartir, ¿no? De divulgar, que es lo que ahora mismo estamos haciendo también, ¿no? Y yo creo que también cuando me contasteis bueno, pues, lo que es protagonistas, ¿no? Y me invitasteis, pues me pareció también, aparte de un sitio donde compartir con otra gente, ¿no? A mí me encanta todo lo que es aprender de otras áreas. Creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Trabajar no en silos, ¿no? Como venimos muchas veces trabajando, sino sumando. Por eso también de datos y personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues protagonistas lo veo también, ¿no? Como un sitio donde vamos a divulgar, ¿no? Pues ese conocimiento de diferentes planos, ejes o como le queramos llamar, disciplinas, ¿no? Pues fenomenal, así es, y yo creo que eres un gran fichaje, esa parte innovadora que ha apuntado Rocío y que quiero que me comentes un poco más, va a contribuir muchísimo. A todo lo que pretendemos hacer. Oye, dime, Pedro, esta trayectoria, porque aquí vamos cumpliendo años, son décadas de trabajo intenso, un señor ingeniero de datos que ha empezado en el mundo pues, de la consultoría, ya tiene muchos clientes multinacionales, como nos recordaba Rocío, pero has dado un salto de gigante
a liderar tu propio negocio. Cuéntame un poco cómo ha sido esa evolución profesional tuya barra personal. Sí, sí, pues yo que además, pues además muchas veces, lo he contado a veces en clase, ¿no? Los máster que imparto, muchas veces una de las sesiones, pues es que me contaría a mí mismo hace 30 años, ¿no? Que yo creo que es una de las que más me agradecen alumnos y alumnos jóvenes y no tan jóvenes. Y yo creo ahí, por un lado es el mundo de la ingeniería, que por supuesto yo creo que nos da una visión mm, como muy amplia de cómo trabajar. Previo a eso incluso el mundo del deporte, porque pues en mi caso fue el baloncesto, ¿no? Yo empecé jugando a básquet, estuve jugando en las categorías inferiores del Real Madrid varios años y luego tuve que compaginar con la ingeniería y luego pues una lesión me hizo elegir, ¿no? Y ahí tengo una frase de un profesor fue, Pedro, elige ser ingeniero o jugador de baloncesto, ¿no? Y esa me marcó. Y luego, pues en la ingeniería yo iba para investigador. Yo diseñé el proyecto de investigar un microprocesador que se fabricó en Francia. Creo que fue el primero que se hizo en la Politécnica de Madrid, en la escuela. Y luego llegó el año 92, que fue la famosa crisis, ¿no? Del 92, y acabé siendo pues responsable en la MT de Madrid, ingeniero, que eso yo creo que esa parte no la hemos tocado, y responsable de una cochera, en este caso la de Carabanchel, con 200 personas a mi cargo y con la responsabilidad de sacar 400 autobuses al día a dar servicio a más de 1,5 millones de madrileños de toda la zona sur de Madrid. Y aquello me enseñó pues dos cosas, ¿no? El que era mi jefe entonces me dijo, Pedro, deja el título fuera, esto va de llevar personas. Y ahí me hice yo lo que digo yo, el máster y el doctorado en personas, que no lo entendí muy bien entonces y lo he aprendido con los años. Y la otra gran frase es estar al servicio, ¿no? Yo creo que hay otra cosa que la gente muchas veces nos cuesta en las organizaciones y es cómo estar al servicio de las personas. En mi caso, ya digo, pues éramos madrileños y también me ha acompañado durante muchos, muchos años, ¿no? Luego tuve la suerte de trabajar eh, pues en el ámbito de lo que era lo que yo había estudiado, que era el mundo de la ingeniería industrial, pero la parte electrónica, y fue una empresa Propelec, y ahí aprendí todo lo que era fabricación electrónica, que ahora está tan en boga, ¿no? Que ahora estamos hablando de los Nvidia, o sea, todo este mundo de los microchips, ¿no? Y entonces en aquella época en España había unas fábricas impresionantes, o sea, tenía IBM, tenía Ericsson, tenía Lucent, tenía la Bosch, que sigue estando, tenía Sony. Bueno, había un ecosistema de fabricación tremendo que fue desapareciendo y se fue a China, ¿no? Y ahora queremos recuperar. Ahí me dio la ocasión de conocer como el futuro, ¿no? Porque ahí tú ibas, yo llevaba todo lo que era optimización de la fabricación, hacíamos inteligencia artificial con visión artificial ya entonces, ¿no? Y te estoy hablando hace más de 25 años. Y fue una etapa muy, muy interesante porque me dio a conocer algo que, ya digo, es todo el mundo industrial, pero de lo que es industria muy avanzada. Y ya de ahí pasé al mundo de la consultoría, ¿no? Entonces llegué a la consultoría, aterricé a la consultoría después de una etapa que yo creo que fue pues eso, que luego con los años he conseguido ver lo que me ha aportado, ¿no? Y ahí pues empecé mi etapa en Capgemini, pues, y además yo creo que ahí fui aprendiendo lo que son empresas de distintas culturas, ¿no? En este caso Capgemini, multinacional francesa. De Capgemini luego estuve en Tecnocom española, que luego se vendió a Indra. Estuve en T-Systems, ¿no? Con los alemanes, ¿no? De la Deutsche Telekom. Y con Sopra también en francesa. Y luego, pues Sericat, Singular. Todas esas experiencias, pues a mí me permitieron, cuando yo alguien me pregunta, pues algún mentorizado, algún alumno, ¿no? Que me pregunta y qué quieres ser, ¿no? Lo primero es, le digo yo, ¿dónde quieres ir? ¿A consultoría, a un cliente final, a investigar? O sea, hay un plano que la gente ni sabe. O sea, yo el otro día hablaba con una chica matemática que había acabado la carrera y primero tenía el miedo de si iba a encontrar trabajo y yo le decía, pues tú eres un caramelito en la puerta de un colegio, ¿no? Eres mujer, matemática, STEAM en esta época y pero no lo saben, nadie se lo ha dicho, ¿no? Y en este caso, además, pues oye, pues dentro de las áreas, pues yo, por ejemplo, consultoría lo digo con mucho cariño, ¿no? Es verdad que a veces pero te permite conocer y trabajar para cualquier sector y diferentes áreas de negocio, ¿no? Te permite, yo en mi caso fue reinventarme cada año y irme dedicando
a distintas áreas de conocimiento dentro de la organización. Es decir, fue en Capgemini, yo empecé en el ámbito de infraestructura y llevaba la unidad de infraestructura, de toda la parte de Cisco, que también hubo toda la parte de convergencia de lo que llaman el mundo IP, ¿no? O sea, claro, tuve la ocasión de vivir cuando los teléfonos dejaron de ser físicos, ¿no? O sea, y ahí tuve, pues yo creo, mis grandes proyectos fue la T4 de Barajas, ¿no? Lo que llaman la CGA, el cerebro de Barajas, un proyecto que yo lideraba ese área, pues nos presentamos, ganamos y ejecutaba mi equipo. Y ahí es donde empezó un poco también este cambio, porque el director de AENA le pidió al director de Capgemini que yo tenía que ir allí, porque AENA y Barajas no se hablaban, a hacer de mediador. Y me pasé, pues, prácticamente un año tomando cafés, como digo yo. Y diciendo, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿No? Porque yo en mi cabeza de ingeniero, pues no, llego proyectos de millones de euros, complejos, de diferentes ámbitos. ¿Y qué hago yo aquí tomando cafés con gente que no se habla? ¿No? Luego es verdad que hace poquito, luego tuve la suerte de que en Tecnocom me pagaron, bueno, me pusieron a hacer el programa directivo del IES, el PDD, y lo hice con varios directores de aeropuerto de AENA. Y uno de ellos hace poco me dijo, oye, Pedro, para que sepas lo que supuso aquel proyecto que hiciste, por la T4 de Barajas desde 2006 han pasado más de 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces ya te pone la perspectiva de algo que yo ni siquiera me había planteado, ¿no? Luego me volvió a ocurrir, me pasó con AENA, que le hicimos la estrategia de datos, y entonces, pues AENA, cuando acabamos el proyecto, el director de tecnología me decía, oye, enhorabuena, Pedro, y digo, por el proyecto. Y dice, no, porque habéis conseguido que 7 departamentos que no se hablaban trabajen juntos, ¿no? O sea, y esto, y luego hice un programa que se llama Data Coaching, que hacía para grandes organizaciones, muy, muy ligado a eso. El mundo de los datos tiene una ventaja, y es que para que funcione tienes que conseguir que áreas de la compañía que tradicionalmente no trabajaban juntas se junten para que esos datos sirvan a un bien común, que es la dirección de la organización, ¿no? Pues esto, pues para mí uno de los proyectos más bonitos fue el de Inditex, por ejemplo, ¿no? Y esto fue cuando la época que salió todo lo que era el mundo bueno, en ese caso fue MicroStrategy, ¿no? Que Michael Saylor es más conocido porque es el impulsor del Bitcoin en la empresa, ¿no? Eso no me... Pero de aquella es quien inventó, pues, la empresa que sacó toda la parte del mobile, del cuadro de mandos, de lo que es el dashboard, del cuadro de mandos en los móviles, en las tablets, ¿no? Y a mí aquello me fascinó en el evento anual que hacían ellos, y yo dije, esto es lo que van a llevar todos los CEOs en el futuro, ¿no? Y entonces nos fuimos a hablar igual que Inditex, con Coca-Cola, con grandes empresas, y esa visión la trasladamos a grandes proyectos, ¿no? Y esa yo creo que fue como lo que me consolidó en la importancia, me llevó de trabajar para otras áreas de las empresas y en otras cosas, a empezar a trabajar con los decisores en las empresas, en ayudarles, en entender lo que les preocupaba. Eso me ayudó, ya digo, en este caso la Escuela de Negocios, el IES, a hablar el idioma, o poder hablar el idioma no técnico, sino de cualquier área de negocios, que es, yo creo, la otra gran carencia que tenemos, por lo menos los ingenieros o todos los que estamos formados más en las partes más técnicas. Es decir, cuando tú no tienes la visión de una empresa completa, ¿no? Lo que hace marketing, lo que hace recursos humanos, lo que hace operaciones, lo que hace financiero. Lo- y eso nos falta muchísimo en esa formación. O sea, eso es, y lo digo desde el que tiene una pyme a la gran empresa. O sea, nos falta entender a lo que se dedican los demás, y esa parte, pues eso yo tengo que agradecer que fue un regalo, ¿no? que me dieron, ¿no? Y pues ahí participé con T-System, por ejemplo, en la definición de lo que llaman el Data Hub de tráfico. Ahí el objetivo de tráfico era muy bonito, porque era 0 muertes, 0 accidentes, 0, eh, 0 emisiones, ¿no? Y entonces, pues ahí me di cuenta de que te puedes poner objetivos muy, muy ambiciosos, igual todavía no están alcanzados, pero cómo con los datos puedes ayudar pues a proyectos como eso, ¿no? Y es un proyecto muy bonito también. Y luego pues tuve la ocasión de trabajar en algo que también ha sido otro de mis grandes retos, que fue
el Big Data Hacienda y el Big Data Hacienda Vasca. Y entonces que mucha gente me dice, joder, Pedro, pero eso así nos persiguen a todos, ¿no? Yo primero lo que le digo a todo el mundo es lo que utiliza hoy Hacienda a nivel de datos, algoritmos, y supongo que empezarán ahora con la IA, ¿no? Pues es brutal, o sea, es muy avanzado y está basado en lo que los psicólogos llaman la sistémica y los ingenieros llamamos los grafos, ¿no? Y entonces todos somos un nodo y tenemos una relación a las personas con las que nos relacionamos. Me da igual eh, físicas y jurídicas. Y Hacienda ahí mide flujo de dinero. Pero nosotros desde los datos podemos medir otras cosas. Y ahí entramos en el mundo podemos medir cómo está esa persona, en qué nivel está, llamarlo de energía, de cómo está, cómo se encuentra en diferentes ejes y cómo está él con sus amigos, compañeros, y lo podemos trabajar a nivel personal y a nivel profesional. Y eso es un Oye, poco... Pedro, tú te voy a cortar un momento porque Sí, sí, por respiro. supuesto, por supuesto. Con lo majo que eres, puedes llegar a ser inquietante. Estoy descubriendo una nueva faceta tuya. Esto de los datos tiene muchas posibilidades. Tiene unas posibilidades muy luminosas y unas posibilidades aterradoras. Pero dime, porque estás compartiendo muy generosamente pues todo lo que conforma, lo que ha conformado, ¿no? Todo el bagaje que has ido acumulando. Estás desgranando muy bien todos los distintos aspectos de tu formación, lo cual hace que Pedro hoy sea pues, el gran profesional que eres. Yo quería destacar un rasgo de tu carácter, de las veces que nos hemos visto, no son tantas, pero ha habido ya unas pocas veces, y enseguida me ha llamado la atención un rasgo que a mí me fascina, y tú lo tienes, que es la pasión. Tú eres un tío apasionado de lo que haces, lo vives, o sea, transpiras, no puedes evitar hablar de lo tuyo porque te encanta. Entonces, quiero que me cuentes en qué estás ahora, dónde te ha llevado toda esa acumulación de conocimiento, experiencias y todos esos, trabajar en tantos ámbitos, para haberte atrevido a tener una propuesta de valor propia. No es fácil, hay que aprender un oficio y hay que ofrecer algo interesante para poder defenderlo. Y yo sé que tú lo tienes. Entonces, como el tiempo vuela y quiero dedicarle mucho tiempo no hay, hablaremos en sucesivas ocasiones, pero del podcast de Mm. hoy quiero dedicar una parte relevante del tiempo precisamente a que nos cuentes tu proyecto actual, como lo cuentas tú de bien, con esa, ya te digo, con ese entusiasmo que te caracteriza. Cuéntame, Pues mira, ¿qué estás te cuento, haciendo? sí, además si pasamos así, eh, yo al final yo ahora tengo ya 57 años, que cumplí en enero, y cuando cumplí 50, eh, decidí, y un poco me llevó, pues esta gente de T-System me puso un coach, que ya hasta entonces decía coach caca, ¿no? O sea, esto es... Y entonces como que me llevó muy para adentro, ¿no? Y me llevó a decidir, pues primero que dejaba la multinacional para montar mi empresa, en este caso fue Data Dreams, y una visión de una vocación de, oye, pues y además lo conté cuando fue mi 50 cumpleaños, hice una charla, lo que pasa es que esto es lo de siempre, como lo haces desde una empresa, o sea, con la que colaboraba, ya no es tuya, ¿no? Es de la empresa, ¿no? Y entonces esa charla no está, pero bueno, lo vuelvo a contar, ¿no? O sea, y dije, me he dedicado 50 años a ayudar a las compañías a ganar mucho dinero con los datos, en su cuenta de resultados, en el valor de la compañía, y me voy a dedicar los próximos 50 a mejorar la vida de las personas con los datos, ¿no? Y entonces, pues me he dedicado 6 años sobre todo a explorar cómo puedo hacer eso. Inicialmente colaboré en investigación médica con organizaciones como San Juan de Dios, con los datos, con medicina personalizada basada con datos, con la gente de Valdebrón, estuve con Data for Good, con el tercer sector, un poco explorando todas las maneras de utilizar esto hacia las personas, hasta que me di cuenta que, que tenía que ser a través de una empresa que fuera eh, rentable. Es decir, todo el mundo del Data for Good y todo el tercer sector estaba muy bien, pero le faltan recursos, ¿no? Y lo quería hacer, pues en este caso, cuando conocí a la que es mi socia, Almudena, que ya hace toda la parte que además la conociste ayer, y ella se dedica a todo el mundo del coaching holístico, y es todo lo que es la salud física, mental, emocional y espiritual, ¿no? Y que luego puedes ampliar a social al final, hasta 8 ejes que tiene Harvard. Y Ujú. ahí de repente dije, wow, esto es a lo que yo quería llegar, ¿no? Es cómo podemos trabajar a nivel persona
y cómo le puedo añadir todo esto que contaba antes de los datos a ese nivel persona, ¿no? Entonces va muy ligado como a dos. Uno es a cómo te puedo ayudar de manera preventiva y predictiva sobre todo y educativa, que es algo que, por lo que yo he visto, falla todavía, o sea, hay mucha carencia, es decir, en el ámbito de la universidad, en el ámbito educativo, todavía esa línea de educarte en lo que llama Simon Sinek Human Skills todavía es bastante limitada, no le damos ese valor, y luego las empresas pues lo hacen unas mejor que otras, pero en ningún caso personalizada. No le damos a cada empleado o cada usuario lo que necesita, sino que lo damos más en genérico. Oye, pues hacemos cursos de pues, ansiedad, gestión del tiempo, o sea, de un montón de temas, pero si tu problema hoy, me da igual, es el duelo, es que tienes miedo, es que tienes ansiedad, es que tú eres introvertido, no te doy una hoja de ruta personalizada, que es hacia dónde va el mundo del e-learning, con las Learning Experience Platforms y demás. Entonces, un mundo muy interesante y le falta un poco, yo lo que veía es la aplicación, ¿no? Esa es la parte que yo, pues hemos tratado de traer, y es cómo llevo todo eso y todo ese conocimiento de los algoritmos, los datos, la personalización, en una propuesta de valor, donde además creamos un ecosistema de lo que hablábamos, ¿no? De expertos, de conocimiento, y generamos los contenidos, y además los dos mundos, que esto salió también en aquel desayuno que tuvimos, cómo el conocimiento puede estar en un sitio y el contenido lo puedo adaptar a 5 generaciones, por poner un caso, ¿no? O el otro día con personas que están trabajando que no están alfabetizadas, por ejemplo, hablábamos con un cliente, ¿no? Entonces es muy interesante toda esa parte, ¿no? Hoy todavía estamos intentando darle lo mismo a todos casi, ¿no? Entonces pues ahí es un mundo a explorar, y luego en lo que es la empresa, ¿no? Datos y personas, yo vengo predicando en el mundo de la empresa las data-driven, las organizaciones data-driven, ¿no? Y ahora son las AI-driven, ¿no? Las organizaciones basadas en datos o en IA directamente, ¿no? Entonces, la ventaja es que tú diriges la empresa en base al aprendizaje que vas haciendo de manera continua. Intentas esa rigidez que tienen las organizaciones o las personas que no queremos cambiar, ¿no? Y nos pasa cada día, pues si tú lo basas en los datos, pues la empresa evoluciona sola. O sea, es decir, lo que hoy es nuestra empresa, lo que era nuestra empresa en enero de 2024, hoy ha cambiado 3 veces, por ponerte un caso, ¿no? Y pues tuvimos la suerte de estar con la Fundación López Ibor y nos dijera, oye, hay que construir un observatorio, o con Granados, el presidente de Microsoft, y nos dijera, oye, la IA tenéis que ir mucho más rápido, ¿no? O sea, poner, por poner el caso. Y entonces, pues, lo que hemos hecho es también escuchar mucho y ese ecosistema de hablar con todo el mundo, ¿no? O sea, oye, organizaciones grandes, con asociaciones, con universidades, con expertos, con empresas que tienen expertos, con asociaciones, y eso, pues, yo creo que la gente tampoco está habituada a coger tanto el pulso y todo muy organizado y muy pensado para, pues mira, nuestro objetivo pintado hace 3 años en una pizarra era cómo llegar a mejorar la vida de más de 10 millones de personas, ¿no? Y ese KPI principal nuestro, que algunos inversores a lo mejor que solo piensan en la parte financiera, no, nosotros queremos inversores, por ejemplo, que también miren eso, ¿no? O sea, tenemos que mi stakeholder, pues si es un empleado esté bien tratado, si es un inversor le doy un retorno, pero a todos les estoy diciendo, o a un colaborador, oye, ¿a cuántas personas estás ayudando? Y esa parte es la que yo creo es bastante novedosa. Sí, a ver, está fantástico, o sea, lo explicas fenomenal además, esto de unir los datos con la estrategia, o yo lo parafraseo de esta manera, ¿no? O sea, esa orientación, ¿no? Con la información de toda la vida sabemos que es poder, pues mejores datos, mejores decisiones. Ahora, me gustaría preguntarte, los datos, para los que no somos tan expertos, vamos, que no somos expertos, yo no soy experta en nada de datos, pero es algo que parece que está ahí, al alcance de, no te digo de todos, pero ya de muchos. Muchos manejan datos, el mundo de la tecnología, o sea, nosotros somos el producto porque somos una fuente constante de información y de datos que bien procesados se convierten en propuestas continuas de todo, ¿no? Ya estamos ahí en ese mundo abducidos, ¿no? Eh, Tú antes has hablado de futuro, como en tu, ¿sabes? En tu trayectoria profesional te picó el gusanillo del futuro.
Y siempre que he hablado contigo me da la sensación de que vas por delante, o al menos pienso que hay que ir por delante y seguro que tú en lo que propones tienes que ir por delante, ¿no? Entonces, cuéntame cómo se organizan esos datos, cuál es la selección frente a estos grandes proveedores tecnológicos que ya son capaces de, ¿sabes? En principio de gestionar datos. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo hay que coger los datos? ¿Por dónde hay que tirar para precisamente para ir creando el futuro, ¿no? Porque al final ir por delante quiere decir que tú vas marcando el camino y la senda, que yo creo que es de lo que se trata, porque ir por detrás es que otros te dicen lo que tienes que hacer. Entonces ir por delante no es, yo creo que no es solamente un, ¿sabes? Pues una opción, sino que si tú quieres vivir en libertad tienes que ir por delante y forjar el mundo que tú quieres Sí. hacer, ¿no? Es una reflexión así espontánea, como es esta conversación, pero No, dime. es muy buena porque es verdad que yo creo que esa pregunta sale siempre. O sea, yo en cualquier foro, pues lo primero es o sea, los datos, el miedo, la privacidad y demás, ¿no? O sea, lo primero, claro, si tú no conoces lo que son los data brokers y que son empresas que te tienen perfilado, que tienen de ti más de 200 datos alrededor tuyo en base a lo que estás haciendo en Internet, por ponerte un caso, ¿vale? O sea, saben de ti todo, porque como tú en Internet todos buscamos, usamos, me da igual Internet que redes sociales, eh, y lo que pasa es que esas empresas venden y usan eso. Y ayer el otro día mi televisión me decía, vamos a compartir tus datos con 280 proveedores de datos. O sea, esto fue mi televisión esta semana, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, como las cookies, o sea, toda esta parte que es un mundo que no es del todo conocido el uso, y todo está orientado a perfilarte para venderte, ¿vale? O sea, o sea, un Google, por decir el que hoy, o un Meta, ¿no? O sea, pues vive de eso, ¿no? Vive de acertar en cuando haces tú una búsqueda o cuando tú estás, es recomendarte, ponerte a alguien que paga por ese espacio porque tú eres un futuro cliente suyo, ¿no? O un consumidor. Y ahí es donde entra la parte que a mí sea algo que tú necesitas, no necesitas, te viene bien o te viene mal, ¿vale? O sea, y Sí, sí, entonces, inquietantes modelos predictivos, porque como efectivamente, como claro, bien claro. sabe más que tú mismo de ti O mismo. sea, yo te pongo un caso, ¿no? Y sin entrar en... Yo puedo tener 30 kilos de sobrepeso y me sigue recomendando, me da igual, la pizzería, o sea, un estilo de vida o una alimentación que no debería. O sea, que si tú tuvieras esa parte de lo que ya dirías, no, a este no se lo voy a recomendar porque lo que tienes que adelgazar, ¿no? O sea, y entramos, por ejemplo, es un ejemplo, yo en la parte de, porque veas un poco la idea, aparte de los datos, aparte de lo que tú me puedas contar, yo, por ejemplo, si me conecto hoy con tu, porque te pido el permiso y hay aplicaciones que te lo piden, me da igual tu Apple Salud o tu Google Fit o tu Samsung Health o otras aplicaciones. Hoy, el otro día, lo comentaba una profe de una catedrática, es el 80% de tus datos de salud no están en tu expediente médico, están en tu teléfono. ¿Por qué? Porque ahí está lo que duermes, lo que andas, las aplicaciones que usas, cuánto las usas, en mi caso, pues el peso de una báscula digital. Toda esa información hoy está infrautilizada. La usan esas aplicaciones para fines comerciales, como digo yo, ¿no? Y está muy... Quiere decir que tú te has metido por esa rendija, pero utilizada quiere decir que tú coges esa información y No, haces algo más interesante con ella. Sí, si tú me das el permiso, claro, claro. la utilizo. Claro, o Claro, sea, claro. Asumo que con permiso, pero no, entonces efectivamente. yo te pongo un caso, por Sí. ejemplo, que estábamos hablando con la comunidad, bueno, con Comunidad de Madrid, con las comunidades autónomas, ¿no? En la parte de salud, en lo que llaman ellos interoperabilidad de datos, que están, que si los espacios europeos, o sea, están hablando de un tema muy interesante que yo quiero tener, es decir, yo quiero tener todo mi historial médico público y privado en un sitio en el que yo pueda acceder y dar permiso a mi médico. Eso hoy todavía no existe y le queda tiempo por la complejidad de cómo está montado eso en esos silos que hablábamos al principio. Pero yo les decía, oye, vamos a empezar vamos a hacer un piloto, vamos a empezar por el peso, ¿no? El peso que afecta, en el caso de Comunidad de Madrid, en España, son 57% de los españoles tenemos, porque yo he entrado ahí desde la pandemia, no lo estaba antes de más deporte, sobrepeso, ¿no? Y entonces, ese dato, mi médico no lo tiene. Mi médico, el de la Comunidad de Madrid, piensa que yo peso 85 kilos en 2019, porque es un dato que aunque tenga una aplicación de salud, no me pide. O sea, y yo lo tengo y se lo podría dar, ¿no? Pues para dárselo, tengo que ir a pedir cita a mi enfermera y que me pesen, ¿no? O sea, entonces,
Y no sabe lo Sí, que sí, duermo, y no sabe lo que ando, sí, y no, sí. o sea, toda esa información, hoy, ya no digo una aplicación como lo que estamos diseñando nosotros, ¿no? Pero la propia Comunidad de Madrid podría decir, oye, ¿me das permiso a esta información? Y yo le diría, sí, que lo tenga mi médico. Pues nosotros un poco lo que queremos hacer es eso, oye, me das permiso y con esa información ya no te pregunto lo que duermes, porque me lo dice, si en el caso de que lleves un dispositivo me da igual, o no te pregunto, pero es que incluso puedo, si hemos quedado que yo voy a andar media hora porque lo he decidido, o hacer 6.000 pasos, o porque me ha dicho mi médico, puedo verificar si lo estás haciendo, y si no, acompañarte por qué no lo estás haciendo. Y puede ser la pereza, no tiene tiempo, puedo empezar a situar esos hábitos saludables, que son pues yo tuvimos la suerte de ver a Valentín Fuster aquí en Madrid hace poquito, y él te lo decía, dice, la educación. Dice, ¿por qué? Porque cuando yo abro un corazón, si está mal, es que hace 20 años que tenía que estar cuidándose. Y uno de los datos que a mí más fue este verano cuando sacamos de la parte del observatorio, es, oye, 500 personas mueren cada día en España por malos hábitos de salud. No de ahora, de años, pero son 500 personas cada día. Mm. Y son 80.000 a nivel mundial. Y es porque no nos cuidamos. Y es, ¿qué puedo hacer yo yo decía, a 5 de esas 500? No soy muy ambicioso, ¿no? Entonces, y eso todos sabemos el porqué, ¿no? Y nos pegamos el susto cuando nos pasa algo, a nosotros o a algún familiar. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo ayudar en eso? Y, y ahí es donde juntamos pues todo este ámbito de que ya digo que no es solo porque yo igual nosotros no me meto en la parte clínica, es todo lo que puedo hacer antes. Los ingenieros los ingenieros trabajamos mucho el ámbito del mantenimiento, que es el correctivo, el preventivo y el predictivo, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer antes del correctivo, ¿no? Que es cuando se me ha roto el coche o cuando tengo que ir al hospital. Hay un dato ahí muy interesante, es la Comunidad de Madrid, por poner un caso, y es un dato que nos comentaba alguien, hoy se gasta un 1% en prevención, ¿no? En salud, en prevención. Eso es muy poco para un edificio, es decir, o una fábrica. Si yo en una Ujú. fábrica solo me gasto el 1% en prevención, se me para la fábrica. Si yo en un vehículo no me gasto en las revisiones, se me estropea el vehículo, ¿no? Pues esto pasa lo mismo con las personas. O sea, entonces, por eso creo que es la parte que yo veo que muy interesante de lo que llamo yo la ingeniería del bienestar, porque es conceptos que están súper arraigados de años en otros sectores. Y ya digo, el caso vehículo es súper claro, es decir, se te enciende una luz del vehículo y vas al médico, pero es que el vehículo, revisión y la paso, o sea, las ruedas hay que llevarlas bien, o sea, todo eso parece que, y nos vamos a nosotros y cepillarnos los dientes lo tenemos claro y el resto de cosas menos claras. Sí, sí, no, no, lo has explicado fenomenal. Se nota que eres docente y sabes explicar las cosas difíciles de forma sencilla y amena. Oye, ¿y cómo juega, cómo incide, digamos, el factor IA, que es el del que tenemos todos en boca ahora mismo en toda esta jugada? Porque los datos ya estaban ahí, hay cantidad de datos para el que quiera cogerlos, como tú hubieras observado, pero llega de repente este elemento perturbador o llámalo X, que viene a jugar aquí su papel. ¿Cómo juega esto? Pues mira, yo más con la IA, yo he sido uno de los que no he sido early adopter como en otras cosas, ¿no? Yo la IA la tenía ahí como, ya iremos a la IA, ¿no? Y la IA generativa como falta de precisión. Este era como buen ingeniero, era no responde bien, o sea, no me Sí, da el nivel de respuesta que yo, sí. que yo preciso, ¿no? Pero es verdad que ya digo, después del desayuno este con granados y sobre todo después de verano, de septiembre, que sacaron los modelos nuevos, los O1, los de racionamiento, los modelos que ya a nivel racionamiento eran muy buenos o bastante buenos, pues lo probamos mucho más en serio, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a probar esto en serio, eh, y aprovechamos todos los datos que ya teníamos de más de 200 fuentes de datos del observatorio, todo datos públicos, pero desde el INE, o sea, todo lo que son datos, cualquier dato que hoy te puedas pensar, ¿no? De longevidad, sobrepeso, o sea, cualquier dato de eso, pues como estábamos hablando y hablando con alguna persona de Ilunio y de la ONCE que son ciegos, pues dijimos, joder, pues no van a ver los cuadros de mando del observatorio, pues lo metemos a la IA. Y además, pues y entonces nos encontramos un filón, ¿no? Porque cuando tú a la IA le metes información confiable,
y le claro. dices Claro. no respondas nada de esto si no es confiable, Mm. eh, 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 es un wow, porque de repente pasamos de que un chat GPT le preguntabas cuántas personas hay jóvenes con depresión en España, te decía un dato, le preguntaba dónde lo has sacado y te decía, Cualquier no voy a barbaridad. decir de dónde, le preguntabas el año y no era capaz de darte el año, claro, pues para mí eso, de cara a lo que yo venía acostumbrado, es... Pero ahora, claro, tú sacas la nuestra, en este caso, lo que hemos preparado, que además Mm. aparte queremos que sea de acceso, que cualquier persona pueda tenerlo, y estamos viendo un poco ahí cómo... Y tú le preguntas y le dices, infiéreme los datos de salud mental de Las Rozas, donde vivo yo, y número de personas, estimación, pues estamos con el alcalde presentando el programa de salud mental. Ese dato no existe a nivel INE porque no está por debajo de comunidades autónomas y él te dice, bueno, pues en base a los datos de población del INE, de prevalencia de la enfermedad Comunidad de Madrid y Ministerio de Sanidad, pues son 26.300 personas, de las cuales 14.500 son mujeres, 11.500 hombres, tanto jóvenes. Y en esta sala, que hay 200 personas, 57 personas y en cada mesa entre una y dos. Cuando tú das ese dato, yo pues en la parte profe y en la parte que me gusta a mí del storytelling y de hablar con datos o de contar con datos, todo el mundo en esa sala se va con la imagen de que el problema de salud mental es de todos. Mm. Porque todos hemos, bueno, algunos se va diciendo cuál sería de mi mesa el que estaba mal, ¿no? Ujú. Pero o cuando hablábamos con el Ayuntamiento de Madrid y se lo dices en número de Bernabéus llenos, ¿no? O sea, y le dices, mira, pues en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid hay 10 Bernabéus llenos de personas con problemas de salud mental, ¿no? Ese tipo de... Esto lo hemos usado siempre, ¿no? En este tipo de Ujú. infografías, en periodismo se usa mucho también, ¿no? Y es como darle a la gente algo que sea capaz de... Números que sea capaz de entender. Y entonces, bueno, pues esa es la primera que nos encontramos y eso que, wow, tenemos, o sea, solo en poder manejar información que en el INE te pierdes, que te vas a World Health, a sus APIs, o te vas al informe de Randstad, o sea, cualquier, que ya está ese dato, pero está en Ujú. un PDF de 200 páginas o En en, bruto. o, Mm. o- o en una web que si no la sabes manejar, no es Claro. friendly, que digo yo, no Mm. es amigable. Y la Sí. ventaja de la IA es que le puedes preguntar cualquier cosa y te responde. Y si tú le dices que solo responda de esas cosas, te responde súper bien. Incluso te encuentra relaciones. Nosotros hemos estado con empresas, pues subes la memoria de sostenibilidad de esa empresa y esos mismos datos, en vez de un municipio, los preguntas a una empresa. Y la directora general de la empresa se queda flipada diciendo, pero ¿tú cómo tienes esa información? Está a su alcance también, ¿eh? O sea, me decía el otro día una profesora y me dice, joder, yo tardo un mes en conseguir hacer eso que me acabas de enseñar, ¿no? Y yo le digo, nosotros 8 meses. O sea, no es magia, ¿no? Entonces, uno de los retos que yo creo que tiene la IA todavía es la confiabilidad de la información, ¿no? Y Ujú. ahí, pues lo conoces bien porque al final pues la respuesta que pueda dar de cualquier cosa que hay un libro de los que vosotros tenéis, pues sería deseable que llegara a ese nivel de decir, ¿y quién me da este dato? ¿Este dato dónde lo has sacado? ¿Y cómo de confiable es esa persona? ¿No? Y lo mismo, nos hemos dado cuenta, ahora hemos hecho como la primera parte que es de datos, de conocimiento, no de conocimiento, sino de datos de salud, y ahora estamos trabajando en cómo integrarlo en el conocimiento con expertos de salud. Y entonces, claro, Ujú. tú vas a poder preguntar algo que te preocupa después de abrir el médico, antes de ir al médico, y la respuesta te la va a dar a lo mejor 100 profesionales de la salud holística, es decir, no solo de lo que a ti crees que te preocupa, sino de lo que está relacionado con eso, ¿no? Entonces, no solo te voy a formar, sino que le puedes preguntar cualquier cosa y para eso es lo que la IA es maravillosa, ¿no? Y luego, además, nos hemos encontrado, es que al final tú vas a poder llevar, yo ahora trabajo, por ejemplo, con una IA personal, un agente que llaman ahora, y tiene mi contexto, y tiene mi contexto, tiene mis valores, y tiene lo que a mí, en mi caso, la información que es para mí relevante de base, ¿no? Y entonces me responde en base a eso, ¿no? Yo el otro día se lo mandaba a un cliente, bueno, una persona que queríamos que estuviera en nuestro consejo, cómo convencer a su CEO y cómo podíamos, y le mandé mi charla con mi agente IA. No le mandé un PowerPoint, ¿no? O sea, pero eso lo podemos hacer con un equipo. Nosotros estamos trabajando en una IA de la organización. Entonces, Mm. ahí está todos los temas de seguridad, toda esa parte que todo el mundo, pero la potencia es brutal. Pues yo decía a la chica que está con nosotros en el marketing, si yo no estoy, le preguntas a la IA.
¿qué opina Pedro? Yo lo estoy probando con una IA familiar. Y como mi Ujú. tío ha escrito un libro de la familia y hemos subido ese libro, la historia de la familia ya está en la IA. Sí, nosotros estamos haciendo alguna exploración literaria en este sentido que pronto conoceréis. No puedo desvelar todavía, pero no con datos, pero con contenidos acotados para reproducir en forma de avatares el pensamiento de determinados escritores con los No. que puedes tener una conversación tranquilamente sobre lo que está en sus libros y punto, nada más allá, para que no rellene las lagunas, ¿no? Pero más allá, porque lo hablábamos el otro día, yo lo hablaba con uno de esos autores, y, y te das cuenta que si te vas al entorno empresarial, y ahí voy a usar algún término más técnico, eh, eh, todo lo que nosotros estamos diseñando, que está en la plataforma, en este caso Microsoft, que además nos ha metido en su programa de startups, con lo cual de momento pagan ellos, que ya nos va bien, o sea, eso por agradecer, está en un modelo de lo que lo llaman los técnicos con APIs, microservicios, es decir, cualquier elemento de la plataforma es integrable con otra plataforma corporativa. Es decir, yo me puedo integrar con vosotros, me da igual el cliente, completamente o partes o contenidos o solo agentes. Es decir, el avatar que tú comentas, yo lo puedo vender como un servicio a una empresa para su IA corporativa. Entonces le añado a la IA corporativa el conocimiento de N expertos, como si fueran consejeros 24/7, ¿no? Y Ujú, eso va a ocurrir. Eso yo creo que es uno de los elementos que va a ser fascinantes, ¿no? El decir, oye, no, Pedro, te contrato como consejero y quiero que tu conocimiento alimente a nuestra corporación, ¿no? O sea, yo lo veo que eso claramente va a ir por ahí, ¿no? O sea, y luego en el mundo vuestro, yo creo que va a ser también fascinante, ¿no? Los libros y la parte de editorial, vas a pasar a tener el físico, que hay que seguir leyendo. Yo me lo compro, sí, pero la parte digital, incluso la parte de conocimiento, incluso la parte de adaptar ese conocimiento a otras edades, por ejemplo, ¿no? Yo lo hablaba con la viuda de David Hawkins, que a mí me gusta mucho en la parte más espiritual. Ostras, es que claro, hay mucha gente que lo lee y no lo entiende. No es capaz de empezar un libro de ese nivel de pensamiento, ¿no? ujú, Pero es que podrías adaptarlo a jóvenes ese pensamiento, ¿no? Y lo que ujú. tenemos que usarlo es la fórmula, ¿no? Y la fórmula de cómo eso de cómo eso económicamente, ¿no? Le llega al autor también, ¿no? Pero por eso, hemos entrado en un mundo, yo lo digo, y el ejemplo que siempre no sé por qué me sale es, yo cuando estaba en la carrera, apareció la hoja de cálculo, incluso previo al Excel, el Lotus 1, 2, 3. Y yo pues me sacaba mi dinero formando a directores financieros en hojas de cálculo, que venían de la calculadora. Tú imagínate para esa gente lo que supuso, o para, bueno, mi padre que trabajaba en dragados y hacía las estimaciones de una autopista, las hacían con hoja de cálculo. O sea, sin hoja de cálculo, perdón. Pues Perdona, tú y yo hemos vivido eso. no, yo me he forrado, bueno, me he forrado, yo he vivido muy bien, estando en la, Tú y yo estando en la... programábamos en Compaq. No, no, Antes de que hubiera hoja de cálculo, hemos estado en esa época de sí, sí, trabajo, sí, claro, hemos con hecho la carrera calculadora sin científica, ordenador, sí, perdón, sí, sí. sí, 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 sí. Y entonces, no sé por qué, hablándolo, digo, esto de la IA es lo mismo. O sea, lo mismo, es más bestia todavía, ¿no? Pero que es ese salto que ya digo, yo todavía hemos creado un monstruo con los directores financieros, ¿no? Y sus hojas de cálculo, pero es que todavía se perdura, ¿no? Pero- y, De y- todas formas, déjame que te diga, o sea, todo esto pasado por un filtro de un hombre en modo misión espiritual como eres tú, con un propósito de servicio a la humanidad, desde ese momento catárquico que has descrito, que te produjo un maravilloso coach sería para transformarte de esa manera tan relevante. Pues eso suena prometedor y fantástico. Tendremos que tener, que ahora no nos va a dar tiempo, seguramente una charla que probablemente podamos invitar a más protagonistas ya en modo ético, límites de esto en alguien que no eres tú, en manos de otros que tienen otros fines mucho más espurios y no, no, incluso malignos. no, no, o sea, o sea, Sí. no, no, y esto está a la orden del día. O sea, hoy el número de ataques, o sea, toda la parte de ciberseguridad, de todo lo que se ha aplicado a que te intentan robar, que es identidad, o sea, toda esa parte es una pena, pero es brutal, claro, el crecimiento exponencial porque automatizan, son capaces el phishing, cualquier elemento
en el que lo que quiero es vaciarte la cuenta o conseguir tu dinero, o sea, lo hago maliciosamente y utilizo todo lo que te he contado, ya lo están utilizando del otro lado, ¿no? Y es verdad que en lo que has contado, claro, me he saltado una cosa, yo creo que el otro punto que me hizo cambiar o sea, fue que yo fui a Chile, me invitaron allí a la Universidad Católica en Valparaíso, y volviendo de Chile tuvimos un accidente. Bueno, llaman incidente aéreo porque accidente es si el avión se cae, ¿no? Y nosotros tuvimos un incendio a bordo y pudimos aterrizar de emergencia en, en- en Brasil, ¿no? Y estuvimos 3 días en Fortaleza, en Brasil. Fue una experiencia muy heavy, o sea, porque 300 personas en el avión y algunas totalmente en pánico. Qué horror. Y entonces, bueno, pues es verdad que yo digo que volvían a hacer aquella, ¿no? Y además estuvimos allí luego 3 días, que te da para pensar mucho y- y quizás esa es sumado a lo anterior, pues me ayudó mucho a tomarme la vida de otra manera, o sea, que yo creo que tienen que pasarte cosas de estas, ¿no? A veces para Bueno. vivir y apreciar las cosas de otra forma, ¿no? Y cambiar un poco cuáles son qué es lo que te mueve, ¿no? Son buenos despertadores. Sí, Como también seguro que compartes mi reflexión, lo son los libros, ¿eh? Un total. buen libro, una buena lectura es una buena palanca seguro de transformación y por eso tenemos una sección siempre de recomendaciones de lectura en el podcast, Pedro, y aquí tenemos a Rocío a ver qué nos trae hoy para que leamos y empecemos febrero con un poquito de brío. A ver, Rocío. Pues aquí estoy con las recomendaciones, que estaba pensando el último que estabais hablando, porque yo creo que lo enlazamos bien, porque la primera recomendación de hoy de libros es un libro que está editado por Colima y se titula Inteligencia Artificial y Humanismo. Este libro pertenece a una serie de publicaciones que Editorial Colima ha realizado con el colectivo Las Voces de la Universidad y la Empresa, que es un crisol de reflexiones de investigadores, profesores universitarios, empresarios y otros profesionales pues, sobre diferentes aspectos de la actualidad. Y en este caso pues, es inteligencia artificial. Así que este libro, Inteligencia Artificial y Humanismo, nos acerca reflexiones sobre sobre los grandes retos, tanto para las personas como para la sociedad en general, ante un desafío que está empezando a ser todo lo relacionado con la inteligencia artificial. La penetración de la IA en la organización de la vida social y personal es imparable y está presente en áreas vitales, como habéis comentado, como la medicina, la energía, la educación. Así que las profundas implicaciones que conllevan sus aplicaciones prácticas, pues hacen que la inteligencia artificial se haya convertido en un fenómeno multifacético. En este libro, en Inteligencia Artificial y Humanismo, han identificado 3 grandes bloques. Por un lado, la dimensión tecnológica de la inteligencia artificial, en la que destaca su omnipresencia, por así decirlo, en la vida cotidiana y su capacidad para transformar múltiples aspectos de la sociedad. Por otro lado, las implicaciones filosóficas que subyacen a la inteligencia artificial y su impacto en nuestra comprensión de la humanidad y el mundo que habitamos. Y finalmente, la necesidad de un enfoque ético y crítico hacia la inteligencia artificial, que reconoce la importancia de considerar tanto sus posibilidades como las limitaciones en la búsqueda de un desarrollo equilibrado y humano. Os recuerdo el título, Inteligencia Artificial y Humanismo, que está editado por Colima. Y la segunda recomendación de hoy, yo sigo dando un poco una vuelta a todo lo relacionado con la tecnología y todo esto que habéis estado hablando durante esta charla, y el libro se titula Esclavos del algoritmo. Es un libro que está escrito por Laura González de Rivera, y en este libro Laura, que es periodista especialista en temas científicos, profundiza en en las distintas consecuencias que tiene la penetración masiva de los algoritmos en nuestro día a día y responde a alguna de las preguntas que tenemos que empezar a hacernos un poco hoy, ¿no? Y es, pues, ¿cuánto contaminan, por así decirlo, los algoritmos? ¿Para qué sirve la privacidad? ¿Dónde queda la sensibilidad artística, que es algo humano por definición? Si la inteligencia artificial puede ser neutral o no. Este tipo de preguntas, ¿no? Aunque Laura González en su libro parte de una cuestión inicial y es si dejarías tu vida en manos de un algoritmo. Y la verdad es que en el fondo, de alguna manera, todos lo hemos hecho ya, a ciegas y sin querer, con toda la tecnología que nos rodea y nos ha convertido en algún modo en marionetas de esos algoritmos que hoy en día nos rodean con la tecnología que todos utilizamos. Así que bueno, estas son las recomendaciones que hoy espero que os hayan gustado y que os puedan aportar. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda en la calle Covarrubias número 28.
Muchas gracias. Nos han gustado mucho. Estos libros que hacemos que dice Rocío, Las voces de la Universidad de la Empresa, los hacemos con la cátedra de Iberdrola de Ética Empresarial de ICADE, que es un contexto ideal, ¿sabes?, para reflexionar sobre estas grandes cuestiones que tenemos todos encima. No se trata más que de mover las neuronas, como digo yo, ¿sabes? Y compartir y hacer debates, pues para crear pensamiento. Yo añadiría recomendaciones, querida Rocío. Tenemos un libro que ya sé que por no repetirte no lo has mencionado, pero me apetece que lo sepa Pedro, que es un libro que tenemos de un gran, ya te lo presentaré, un gran autor, Manuel Ruiz del Corral, es un autor nuestro, es ingeniero de telecomunicaciones y, muy importante, compositor musical de renombre. Es que me encanta la combinación, es como tú, es como, ¿sabes?, humanista. Tiene un libro bueno que publicamos hace años, pero tremendamente visionario y válido, que se llama Ser Digital, que habla del data mining y otros asuntos, además muy a la americana, como dices tú, storytelling, con historias reales de lo que se consigue con los datos. Y luego, por supuesto, un libro que seguro que has leído, que es el de Hans Rosling, el de Factfulness. ¿Has leído este libro o no? ¿No has No, no leído he este leído, no he leído. Bueno, pues este es un librazo, le dieron Ujú, un premio a esta gente, ahora te lo diré. Bueno, tiene un gran premio. Este es un tío que es como tú, ingeniero de datos, ujú. nórdico, creo que era sueco. Tuvo un exitazo con el libro y con todo lo que hacía. O sea, este con datos demuestra que el mundo, la humanidad va mejor de lo que pensamos, a Sí, sí, pesar de las creo que sé malas quién es, ¿no? noticias. O sea, el libro no, completo no lo he leído, pero sí que he hecho... ¿Sabes quién es? Porque además el pobre Sí, sí, tuvo sí, un sí, sí, exitazo sí, y sí. de repente le dio un infarto y murió él, joven. Que es, bueno, es una cosa trágica y truculenta que no viene al caso, pero bueno, seguro que todavía le hizo más famoso. Pero bueno, el libro es una maravilla. Ya sé que premio los Knowledge Square, que son los mejor libro de management, pues hace unos años se lo dieron con razón a Ujú, este libro ujú. y merecidamente. Pero Yo, bueno, yo, me ha venido a la mente, ¿eh? sí, yo añadiría uno que además te he Sí. dicho, que que además, a ver si te convenzco y nos lo traemos para traducir al castellano, que es The Healing Organization, de Ah, Raj vale. Sisodia, que además hay un capítulo que él dice el CEO, el CEO, como Chief Empathy Officer. A Eh, ver, me gusta tanto el título y el eh, concepto que cuando quieras hacemos no, no, el libro la es brutal. exploración. Por eso, y además, Sí. Raj Sisodia, si sabes, él también tiene otro libro, que el de Todo el mundo es importante, que tiene con Bob Chapman, que cuenta cómo en sus empresas aplica todo esto. No demos muchas pistas a la competencia editorial. A mí me gusta colaborar, pero oye, si tenemos buenas ideas para la editorial, No, ya lo... no, pero yo te digo que a Raj este nos lo tenemos que traer. Por eso, por eso. Y la otra cosa, cuando habéis hablado de la parte del humanismo, que es verdad Sí. que no he comentado yo, la otra gran fuente para mí son mis padres, ¿no? Yo creo que la familia, ¿no? Yo creo que de mis padres tengo la suerte de que viven los dos. Y para mí, yo tengo unas guías en valores pues, que me marca la familia, ¿no? Y yo creo que eso también está muy perdido, ¿no? O sea, yo creo que yo cuando hablo, sobre todo a unos consejeros, a 50 consejeros, y yo para mí el proyecto y gran parte de lo que nosotros planteamos no es bienestar, tanto es el que llamo yo espiritual, ¿no? Y el que llamo en valores, ¿no? Es decir, si somos capaces de restaurar esa parte a nivel personal, a nivel empresa o a nivel familia, pues cambiaremos pues como sociedad, ¿no? Y entonces ahí el reto y lo que estamos también trabajando con universidades y escuelas es el crear ese indicador de bienestar integral para la persona, pero también para la empresa o para un ayuntamiento, ¿no? Y en el caso de ayuntamiento, por ejemplo, hablamos de evolucionar de la Smart City a la Wellbeing City, ¿no? Es decir, dejar de pensar en tecnología y yo con las empresas que ya he trabajado, mi intención es que en su cuadro de mandos, entre sus 10 indicadores principales que hoy ven por la mañana los CEOs o los accionistas, uno sea el de bienestar, ¿no? Y el de bienestar en amplio espectro, no solo empleado, sino cliente también, ¿no? O sea, cómo estoy ayudando al bienestar, y lo hemos hablado con turismo, con retail, con distintos sectores, ¿no? Cómo también puedo en la interacción que hago con mis clientes incorporar bienestar, ¿no? Eso ya es más, te digo, ya es más conceptual y por eso. Me gusta porque se nos acaba el tiempo, seguro que se te ha pasado rapidísimo Sí, 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 como a sí. mí, pero me gusta mucho esta reivindicación al tema de la familia. Yo estoy contigo, ayer alguien me lo decía en la presentación que compartimos, que fue estupenda, Diego González de Galdeano, su nuevo libro de Estupendo. Líderes de Amarillo, fantástico. Alguien me lo decía, pero tú con todas las cosas que haces, les digo que tengo tal, ¿cómo te mantienes centrada? Digo, porque tengo una gran familia.
muy estable, muy consolidada, de la que me nutro y, ¿sabes? Sí es mi centro. Y no es por mí, lo cuento en modo storytelling, como decía, sino porque es uno de los valores que ha tenido esta sociedad española durante toda su historia y que no se nos olvide, o sea, que ha sido la fuente de pues, España como uno de los países donde mejor se vive. Pues si rascamos un poco, Sí, 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 estamos seguramente ahí. O sea, esta sea, aparte de, vale, la dieta mediterránea, tenemos cosas fabulosas y el clima, el sol también alegra la vida, pero la familia, hoy en día en tiempos ¿sabes? En tiempos de crisis de valores y de que a veces se nos olvida de dónde venimos y lo que somos, hay que preservarla por encima de todo, no, no, vamos. yo lo comentaba, ¿no? Como España, como centro de la guía humanista, ¿eh? Y de bienestar en el sentido de somos el segundo país después de Japón en longevidad y tenemos un nivel de calidad de vida y de vida social que es envidiado en Europa, Estados Unidos. O sea, yo tengo amigos que han ido allí a Estados Unidos y han vuelto diciendo no tengo la vida social, ya no digo las cervezas, ¿no? Pero está muy deshumanizada en otros países, no existe eso que tenemos aquí, ¿no? Y quedamos porque y a veces no valoramos. Bueno, Pedro, la verdad es que es un lujo hablar contigo. Hablaremos muchísimo más. Además, primero porque te gusta hablar y luego porque tienes muchas cosas interesantes de las que hablar. Pero bueno, aquí tenemos que dejarlo porque tenemos este compromiso de 1 hora máxima con nuestros oyentes para no matarles a la primera vuelta. Pero bueno, como te digo, es un lujo, lo he pasado fenomenal contigo. Me encanta que estés en Protagonistas y gracias por estar aquí, por participar y también por cómo eres. ¿Qué quieres que te diga? O Pues sea, nada, muchísimas gracias a ti y a vosotros por haberme acogido en esta familia también. pues maravilloso. Bueno, pues a todos los que nos seguís, a todo el equipo de protagonistas de Editorial Colima, gracias a todos y hasta el próximo podcast. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.